Es un placer tenerles a ustedes aquí. Yo soy Agustín Zenfum, presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Tengo preparado una presentación, yo creo que la voy a obviar en el sentido de para no cansarles, pero querría empezar diciendo que en Guinea Ecuatorial, nosotros de Guinea Ecuatorial, no somos afrodescendientes, somos africanos, porque entendemos que afrodescendientes, quizás los negros que se llevaron a América de esclavos, pueden hablar de afrodescendencia, pero nosotros somos africanos, porque África es un continente con un mosaico cultural gigantesco que se extiende desde Magreb hasta la cultura zulú y Xhosa de Sudáfrica, y desde las culturas etiópicas y sudanesas hasta las Bambara, los Wolof de Senegal, sin olvidar la gran comunidad bantú de África Central, además de los Yoruba y los Efik de la costa atlántica occidental, cuyas poblaciones fueron trasladadas forzosamente al continente americano entre los siglos XVI y XIX para servir de esclavos en las plantaciones de azúcar en las Américas, y acabaron haciendo importantes aportaciones lingüísticas y culturales africanas en las lenguas de Cervantes de la América. Entre las primeras referencias al contacto entre africanos e hispanohablantes se encuentran las que mencionan a los esclavos negros llevados por los musulmanes hasta la península ibérica. Desde finales del siglo XV, sin embargo, la llegada de africanos aumentó gracias a las rutas comerciales abiertas por los portugueses a lo largo de la costa occidental del continente africano, desde Dakar hasta Angola, pasando por el Golfo de Guinea, lo que dio lugar a un primer tráfico de esclavos que, fuera de Portugal, tuvo su principal mercado en la ciudad de Sevilla. Los negros de Castilla, Andalucía, Levante y Canarias se dedicaron principalmente al cultivo de la tierra, a las plantaciones de caña en las islas, a la limpieza y a la cocina o al servicio personal, y la convivencia cotidiana permitió que se les reconociera por su forma de hablar, denominada habla guineo o lengua de negro, a menudo tratada como registro cómico en las comedias o entremeses de los siglos XVI y XVII, y que consideramos como un testimonio lingüístico nada desdeñable. La realidad del continente africano fue mucho más compleja que la peninsular en términos cualitativos y cuantitativos. En términos cuantitativos, no puede ignorarse la importante llegada de esclavos africanos al norte del continente para ser utilizados en las plantaciones azucareras recién creadas en las colonias latinoamericanas. Nueva York, La Habana, Puerto Rico, Venezuela y Río de Janeiro fueron los principales puertos de arribo. Algunos autores calculan entre 2 y 15 millones de esclavos que fueron a dar a las plantaciones americanas entre 1500 y 1800, sin olvidar, entre otros tantos, que fallecían durante las travesías por la mala alimentación y las condiciones insalubres de las bodegas de los esclavos. Más de la mitad de esos esclavos fueron desembarcados en Brasil y el resto en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Guinea Ecuatorial suministró también esclavos desde sus barracones en la isla del Corisco,
Annobón y Santa Isabel, de la mano de importantes negreros como Pedro Blanco y los menorquines Baltasar Simón y Francisco Vinet, con el apoyo de la corona española, que había adquirido unas posesiones en el Golfo de Guinea desde la firma del Tratado del Pardo y de San Ildefonso en los años 1777 y 1778. En cuanto a lo cualitativo, el contacto hispano-africano tuvo como consecuencia unos procesos y modalidades lingüísticas muy variadas, que fueron desde el deterioro y la pérdida de las lenguas originarias como consecuencia de la separación brutal por los miembros de las mismas familias, a la adaptación al nuevo entorno lingüístico, pasando por el dominio limitado de la lengua española. A los negros que llegaron a adquirir el español se les llamó ladinos. Al habla interlingüe que causaba un dominio escaso de la lengua romance, se le decía bozal. Y es importante recordar que esos procesos de adquisición y uso que se daba siempre de forma oral, sin posibilidad de pesar la escritura, tanto por el empleo precario de las lenguas hispanas como por los ámbitos comunicativos limitados y complejos en que se movían los hablantes africanos. Consecuencia de todo ello fue la incorporación de voces africanas a la lengua española del Caribe y después de otras regiones de América. Y entre esas voces africanas destacan las originarias de Senegal, con el Wolof, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Nigeria, con el Yoruba sobre todo, y finalmente de la gran familia bantú, especialmente la rama congolesa y angoleña. Como consecuencia de esta forzosa interacción afrohispánica provocada por la esclavitud desde el siglo XIX, ha surgido, el habla guineo, recogida en la literatura y en las composiciones musicales hispanas desde principios del siglo XVI hasta prácticamente el siglo pasado, y su consideración como testimonio lingüístico. Los dos criollos afrohispánicos existentes, el palenquero y el papiamento. El primero es un criollo de base española que se desarrolló en San Basilio de Palenque, un asentamiento de esclavos que se fundó en 1599 en lo que en la actualidad es el departamento de Bolívar, en Colombia. El hecho de encontrarse en la Sierra de María, un lugar montañoso casi intransitable, permitió el aislamiento y el posterior desarrollo de una variante criolla que ha llegado hasta nuestros días. El papiamento, por su parte, es otro criollo de base también española, hablado en Antillas holandesas, Curazao, Bonaire y Aruba, que se desarrolló gracias a que la población hasta hoy se compone casi toda de negros y mulatos. En Cuba, Puerto Rico y República Dominicana no se desarrollaron unas variedades dialécticas del español habladas en esas tierras, pero sí algunas expresiones lingüísticas, culturales y religiosas manifestadas en estas comunidades afrohispánicas, como el vudú y la santería, originarias de Benín y de las comunidades yoruba de Nigeria, que fueron trasladadas a las Américas por los esclavos procedentes de aquellas tierras africanas. Con la declaración de la abolición del tráfico de esclavos a principios del siglo XIX y el inicio de la colonización española de los territorios españoles del Golfo de Guinea,
con la llegada de la expedición de Juan José Lerena, en el año 1843 se emprendió un lento proceso de españolización de los territorios de Fernando Po, hoy Bioko, y Río Muni, que se inició con la deportación de rebeldes cubanos de origen africano a la isla de Fernando Po a partir de los años 1860 y 1862. Este proceso de españolización se caracterizó por un retorno de los esclavos afrodescendientes de las Américas a Liberia, Sierra Leona, a Clarence City, ciudad fundada por los ingleses en 1827 como enclave estratégico para la represión de la trata de negros y que luego fue rebautizada como Santa Isabel a la llegada de la expedición dirigida por don Juan José Lerena en el año 1843. La fundación de la ciudad atrajo mucha población africana de la costa atlántica occidental, quienes importaron el pidgin a Santa Isabel, hoy Malabo. El pidgin es un inglés mal hablado que junto con las lenguas vernáculas nativas como el Fang, el Bubi, el Ndowe, el Bishio, el Anobonés y el Balengue han venido interfiriendo en el español hablado de Guinea Ecuatorial y ha permitido la incorporación de un importante número de voces en el español ecuatoguineano, como por ejemplo chapear, que es un cubanismo, apear, haber, casa de la palabra, grombif, roedor comestible, fufu, harina de yuca, bonco, mamaracho, aguagua, cubanismo de guagua, apear, etc. A esto se sumó la llegada de cubanos de origen africano deportados a Fernando Po hacia 1860, quienes aportaron sus voces y léxicos cubanos al español hablado en Guinea Ecuatorial. A la fecha de hoy, el español hablado en Guinea Ecuatorial está muy bien implantado y se robustece cada vez más, pues su extensión, a pesar de la existencia de las lenguas vernáculas habladas en el país y que se expresan a veces de manera simultánea con el castellano, es cada vez más exitosa, porque se ha ganado espacios públicos y privados para el español y se observa mucha vitalidad en todos los ámbitos de la geografía nacional. Decirles que en Guinea Ecuatorial el español ya es casi la madre de todos los demás, todas las demás lenguas, porque ya los niños al nacer empiezan hablando español. Antes de hablar Fang, antes de hablar el Bubi, antes de hablar el Combe. Y ya pues los jóvenes en las calles, los jóvenes en las plazas, se inventan su propio español, pero no olvidándose de las raíces, de la raíz principal, que es el idioma que tan orgulloso nos hace a nosotros en África Central, porque somos los únicos en Gabón, en Camerún, en Nigeria nos llaman pañá, nos dicen pañá, que es la manera de designar al español, ¿no? A los guineanos, cuando vamos a los países vecinos, dicen, en Nigeria, en Pichingli dicen, y una pañá, tú eres pañá. Entonces, esta introducción la hago, no soy yo el ponente, le quiero pasar la palabra aquí a la coordinadora para que siga con el proceso de la presentación de la ponencia que nos ha reunido aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Agustín. Yo soy María Inés Castro, soy la secretaria académica de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y profesora de la Universidad de Puerto Rico en el área de lingüística hispánica.
Para usar una metáfora de ese deporte tan practicado en Puerto Rico y en las Antillas, de la pelota, el béisbol, pues estoy aquí de bateadora emergente, porque pues tengo que excusar a Isaac Godreau de Puerto Rico, quien no pudo venir al Congreso, y me han pedido que entonces me ocupe yo de la coordinación de este panel. Es un panel muy importante para la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, porque cuando nos llegó el borrador preliminar de los temas del Congreso, que giraban en torno a contactos lingüísticos, mestizaje, etcétera, como ustedes bien saben, pues nosotros echamos de menos la presencia de algún panel que tratara el tema del contacto con lenguas africanas y afrodescendencia, y los señalamos, y así que nos sentimos que este es una pequeña contribución, no solamente porque en Puerto Rico la presencia, nos asocian con la presencia, el contacto con el inglés, pero también es evidente también que está muy presente esa descendencia africana. Así que gracias a todos por asistir, y sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a las presentaciones de este panel, la afrodescendencia en relación con la lengua y la literatura hispánica. La primera intervención es un trabajo de don Mario Portilla hacia una propuesta teórico-metodológica para el tratamiento de los préstamos de lenguas subsaharianas en el español americano. Don Mario Portilla es lingüista costarricense, especializado en el estudio de las lenguas indígenas centroamericanas, de las lenguas criollas de habla inglesa e ibérica del Atlántico y del español. Se ha ocupado del contacto lingüístico, especialmente de los préstamos, de la reconstrucción de protolenguas y de la etimología. Es director de la Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica desde 1994. Ha sido profesor invitado en universidades de Taiwán, Panamá y Estados Unidos. Por su labor investigativa, recibió la distinción de mérito del Instituto de Investigaciones del Pensamiento Peruano y Latinoamericano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2009. Ingresó como miembro de número a la Academia Costarricense de la Lengua en octubre de 2011. Desafortunadamente, pues don Mario Portilla no puede estar con nosotros, y en su representación está muy bien representado por don Víctor Manuel Sánchez, presidente de la Academia Costarricense, también lingüista y filólogo. Don Víctor es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, ha escrito libros en temas de lingüística y educación, dirige el Diccionario del Español Actual de Costa Rica, cuyo primer tomo está en prensa, y ha recibido el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica en 2014. Así que don Víctor va a tener a su cargo la lectura de la ponencia de don Mario Portilla. Don Víctor. Buenos días, un saludo especial a los compañeros de la mesa, y lo hago extensivo al público que nos honra con su presencia, al igual que a todos aquellos que por vía telemática comparten con nosotros esta actividad académica. Tal como ha indicado la colega, soy emergente, ¿verdad? Porque desafortunadamente mi compañero Mario pues se nos ha enfermado y está en recuperación en este momento en el hotel, y entonces yo con mucho gusto voy a leer este trabajo. Tradicionalmente ha existido una tendencia a invisibilizar la influencia de las lenguas del África subsahariana en el español americano, a pesar de la importante presencia de la población cuyos ancestros africanos fueron llevados a América durante la colonia. Sin embargo, muchas veces también se mitifica
el verdadero aporte de estas lenguas en los planos fonológico y morfosintáctico, y yo agrego léxico, no solo en el español, y con el perdón de Mario, no solo en el español, sino también en las lenguas criollas de diversas bases léxicas que se hablan en el continente americano. En el caso de los aportes léxicos de origen africano, no escapa a estas mismas tendencias el reconocimiento de los mal llamados africanismos en el español, especialmente de América, es casi siempre inseguro y muy especulativo. Lamentablemente, una cierta propensión al exotismo ha llevado a querer ver palabras de origen africano donde no lo hay. Por supuesto, esto aunado a un casi total desconocimiento de las lenguas que hablaban los esclavos que fueron llevados a América desde inicios del siglo XVI hasta finales del XIX. Además, la falta de rigurosidad a la hora de establecer las supuestas etimologías distorsiona el panorama del aporte léxico tan importante de ciertas lenguas de las familias atlántica y afroasiática principalmente. Un ejemplo paradigmático es el caso de la palabra mondongo, intestino y panza de las reses, que ha querido ser derivado por Megani, 1922, del kikongo mundongolo, quelque chose de fabuleusement grand, algo enormemente grande. No hay manera de que este vocablo kikongo pudiera ser el étimo que dio origen a la palabra mondongo por las inconsistencias fonológicas y semánticas que son muy evidentes. Ni qué decir que esta voz se encuentra atestiguada en español ya en 1581 en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, lo que hace muy difícil que se trate de una aportación africana. Esta tendencia al exotismo lleva a los extremos de considerar una palabra de origen africano solo por llevar combinaciones consonánticas del tipo MB en posición intervocálica, ND también en esa posición, o NG también, todas en esa posición. Esto menciona Ortiz, 1924, en su glosario de afronegrismos en relación con la palabra corrongo. Por la terminación ngo, bitongo, entre paréntesis, parece voz africana. Vean el criterio, parece voz africana. Este sufijo NG o NGA con marcador de femenino, NG o con marcador de masculino, es muy frecuente en Cuba, en voces que, aun siendo algunas castellanas o cuando menos como andalucismos, parecen proceder de las africanas por esta terminación, cuando no por sus raíces. ¿Acaso se pueda observar un acoplamiento filológico afrohispano, una raíz hispana y una desinencia probablemente africana, que da cierto sentido despectivo a la palabra? El mismo Megani pretende derivar de la palabra merengue y su variante berengue en Venezuela, dulce de huevos y azúcar, del fulani merengue, resplandeciente, trémulo, sin explicar los supuestos cambios fonológicos ni la evidente discordancia semántica, y sin reparar
que se trata simplemente del conocido galicismo mélange. Para conseguir una ponderación más atinada del aporte léxico de la lengua del África subsahariana, es necesario ser más rigurosos en la aplicación de los principios de la ciencia etimológica y disponer de un conocimiento al menos suficiente de la fonética, de la fonología y morfosintaxis de estos idiomas. Es decir, es importante conocer la estructura fonológica, morfosintáctica de la lengua donante, ¿verdad? Para así tener un criterio más objetivo respecto de la lengua receptora. En este sentido, en mis investigaciones, Mario trabaja sobre etimologías del español americano, en especial del español de Costa Rica. En mis investigaciones sobre dichas etimologías, ha sido muy fructífero el conocimiento de los sistemas de clasificadores nominales propios de las lenguas bantúes, como el kikongo y el kimbundo. Estos se expresan por una serie de operadores morfológicos que, como prefijos, se añaden a las raíces nominales. De esta manera, se han podido dilucidar algunos vocablos con etimología oscura y discutida del español de Costa Rica, como por ejemplo quijongo, instrumento musical de cuerda, y zambumbia, revoltijo especialmente de comida. Ahí tenemos, ok, muy bien. ¿Cuál está? Eso no puedo ver. Bueno, está primero zambumbia, creo que debo devolverme entonces. Aquí, perfecto. Quijongo, la marca geográfica es zona noroeste del país y la definición lexicográfica es instrumento musical compuesto por una vara de madera con una cuerda de alambre a la cual se adhiere una jícara a manera de caja de resonancia y que se toca golpeando la cuerda con un palo pequeño. Aquí hay definición también de tipo enciclopédico para ese tipo. Del kimbundu, ki-jungu. De ki, marcador nominal de la clase 3, más jungu, instrumento musical compuesto de un palo arqueado y retesado por una sola cuerda de alambre de cobre que se toca con una varilla. La clase nominal 3 comprende los sustantivos que designan instrumentos musicales, lenguas, cualidades, entre otros. Entonces, quijongo tiene dos elementos morfológicos, un prefijo ki más la raíz propiamente. Zambumbia, esto es más general en el español de Costa Rica, no con esa distribución geográfica. Revoltijo, especialmente de comida. Originalmente, ¿estamos ahí en zambumbia? Ahora, bien, gracias. Revoltijo, especialmente de comida. Originalmente, comida o bebida mal preparada o de aspecto desagradable. Bebida desagradable o insípida por estar aguada. Propiamente, bebida fermentada hecha de miel de caña, agua y ají. Probablemente del kikongo, una fricativa sonora, pero glotalizada, ambumbi, podrido, adjetival, más mbumbi, pudrición, oxidación, nominalización de bumba, que es el verbo podrir, oxidar, y probablemente de bombi, mal, de mb, malo. La clase nominal 7 comprende los sustantivos que comienzan con las consonantes prenasalizadas
B, N y G. Se trata especialmente de nombres colectivos y derivadas verbales. La vocal A, final del vocablo, correspondería al marcador de género femenino del español a partir del modelo que ofrece la palabra bebida. En resumen, es fundamental el conocimiento de la lengua donante y aplica aquí todos los procedimientos, análisis fonológicos y morfosintácticos para tener una etimología ya más rigurosamente sustentada en la lengua receptora. En nombre de Mario, les agradezco su atención. Muchas gracias, don Víctor, y le deseamos una pronta recuperación a don Mario Portilla. Nuestra próxima presentación está a cargo de don Anacleto Oló Mibuy. Se titula Afrodescendencia, Hispanidad y Mestizaje en Guinea Ecuatorial. Don Anacleto es licenciado en Teología y Antropología, materia en que obtuvo su licenciatura en la Universidad de Friburgo, Suiza. Doctor en Humanidades y profesor honorífico por la Universidad Católica de Murcia. Es además miembro del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad Urbaniana y secretario de la revista Lux, donde aparecieron varios poemas de su etapa romana. Es profesor de Ética e Historia de África y Lengua Española en INEM Simancas, en Madrid, de Literatura y Filosofía en la Carlo Luanga y Rey Malabo, y de Antropología Cultural y Filosófica en la Escuela Normal de Magisterio de Bata. Es además profesor tutor de lengua francesa. Representante de Guinea Ecuatorial en el Centro Internacional de Civilizaciones Bantú, miembro de la Asociación Panafricana de Antropología y de la Asociación de Periodistas Católicos. Es además secretario permanente del Congreso Hispánico Cultura Africana y viceministro de Cultura, consejero presidencial en materia de asuntos sociales y de cultura, presidente del Consejo de Administración de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, secretario general de la Fundación Movimiento Amigos de Obiang y además es el actual presidente del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Así que cedo la palabra a don Anacleto Oló Mibuy. Buenas tardes. Gracias por haberme descubierto tantos defectos de mi vida. O sea, gracias por eso, lo agradezco. Son defectos anteriores, pero que creo que ahora no los tengo. Ahora soy un poco más. Es de celebrar esta oportunidad de que esta asamblea se dedique a trabajar y estudiar sobre la lengua española y sus diferentes variedades. Se nos da precisamente la oportunidad de replantear muchísimos aspectos, como se han hablado aquí, que conciernen a una comunidad particular y que son aspectos concernientes al español que se utiliza como principal elemento expresivo. Como les decía el presidente de esta mesa, el español tiene sus variantes y tiene también su historia larga. En efecto, el encuentro de dos mundos, si se quiere, de los tres continentes, ha transformado el mapa del mundo, creando espacios comunicativos que nos facilitan hoy intercambios correspondientes. Yo no sé si sigue existiendo una lengua pura, una lengua que no tenga pues violaciones de otras lenguas. No creo, y menos aún cuando se trata de aquellos intercambios que se hicieron de una manera forzada y circunstancial, y por lo tanto las aportaciones entre unos y otros pasan, digamos, de una manera
de una manera automática. Entonces, yo creo que estamos intentando ver la evolución de esos contactos, que ahora no se trata de condenar, sino se trata de recoger aspectos positivos que pueden servir, en este caso, la lengua. Gracias por la aportación que se ha hecho entre la lengua española y las variantes procedentes de la lengua bantúes, subsistentes, resistentes. El caso de Costa Rica y el caso, como después está la profesora Gemma aquí, como Cuba. Sin embargo, creo que por volver un poco atrás sobre el nacimiento de esta lengua, yo decía que la fusión de lenguas es la base de lo que estamos hablando. La lengua base, madre, ha sido la lengua ibérica, las lenguas ibéricas. El principio no fue el español, fue la lengua celta, la lengua ibérica, la lengua celta y las dos celtibérica. En principio fue la presencia del Imperio Romano que introduce el latín. En principio también fue el uso de esa lengua nueva de prestigio y que de lengua rural a lengua urbana, de lengua coloquial a lengua utilizada para tener prebendas políticas. Incluso los que hablaban latín perfecto pretendían, digamos, arrimarse al poder imperial de entonces. Eso es muy importante, saber que esa lengua nuestra es una lengua que viene de lejos, tiene un nacimiento, unas fuentes que después esas fuentes van a repercutir también en el proceso evolutivo de esta lengua que hoy es nuestra. Bien, sabemos que la trata de esclavos que fueron transportados a América, estos esclavos llevaron consigo todo, expresiones propias, el bagaje cultural, que se imponen para afirmar diferentes intereses y confirmar su procesamiento mediante el instrumento de comunicación con la lengua española. La lengua española se utilizó para deportar, se utilizó para trabajar, se utilizó para decirle que se meta en el barco, se utilizó decir que ese nexo de comunicación siempre existió porque era necesario. El inicio del comercio moderno tiene su punto de partida en otro contexto que no siempre ha sido reconocido, de que la esclavitud fue iniciada por nuestros hermanos musulmanes, por la cercanía que tienen con la península ibérica, y que muchos esclavos traídos de África en la primera hora fueron distribuidos por muchas provincias actuales de España. Fue Sevilla un lugar importante de distribución, de venta, para que esta primera tanda de esclavos pudiera trabajar, como se decía, en diferentes. En 1492 las cosas cambian, decía yo, empieza abriendo la ruta del Atlántico. Quizá yo no sé por qué los ibéricos se les fue por la aventura atlántica. Juan Sebastián Elcano, Magallanes, que quieren dar la vuelta al mundo y pasan. Es un poco la introducción en la historia del Atlántico y las personas y lo que significa el Atlántico, que nos interesa saber que por esas costas atlánticas habían pueblos que más o menos tuvieron, digamos, constancia del paso de los primeros exploradores. Nos encontramos con que en 1470 se descubre, por ejemplo, la isla de Annobón, en 1471, la isla de Fernando Po, por dos lusos. Por eso lo digo aquí, porque en nuestras conclusiones
la importancia también, la presencia de la cultura lusófona es primordial también para crear un conjunto de lenguas ibéricas que, fusionadas con las lenguas de los pueblos, las culturas con las que se encuentran, tenga, digamos, la consistencia que se merece, como se acaba de reconocer. El año de descubrimiento de América no hace más que aprovechar las principales rutas de portugueses, que expresan también su ambición de dar vuelta al mundo, de conquistar nuevas tierras y sobre todo atraídos por los recursos humanos que existen y que se dicen potencialmente poseen las nuevas tierras de América. Entonces, en la medida en que se establecía este puente comunicativo, se creaba automáticamente una nueva sociedad multicultural de intercambios diversos cuando llegan los españoles con las naves, la Niña Pinta, que llegan para y Santa María, sí. Entonces, ahí el primer problema que tenían que resolver era el conflicto lingüístico, que es permanente porque hay que comunicarse para obtener información y obtener comunicación, que es entonces esta es la primera aparición de lo que es la lengua española. Llama la atención de que cuando estamos hablando de esto, porque aparece un primer documento, el Cantar del Mío Cid, y aparece también la gramática de Nebrija, porque justamente esta lengua que venimos diciendo que tiene connotaciones y tiene origen en las fusiones permanentes celtas, iberos, latinos, visigodos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que regularla, normatizarla. Entonces, Nebrija, efectivamente, le debemos. Y vamos a sostenernos, vamos a mantenernos apoyados a la normativa para tratar de conservar y preservar lo que es la universalidad del español. Porque si el español no tiene una norma, entonces el español tiende a perder su esencialidad y su unicidad sobre todo. Y por eso, cuando el español se encuentra con otros grupos étnicos que hablan hoy, que son hablantes del español, entonces cada uno puede hablar el español, pero hablándolo a partir de la normativa reconocida universalmente por todos los hablantes. Lo que no se puede hacer es hablar, el español nunca se hablará como en Castilla, el español nunca se hablará como en España, el español nunca se hablará como en Cuba. Tenemos en eso diferenciaciones entre el español de Guinea y los significados y significantes de Guinea y los significados y significantes que hay en América Latina, por ejemplo, o en España. Nosotros somos ya la mayoría. Quiero decir que somos mayoría con respecto a las lenguas ibéricas, porque los que estamos utilizando la lengua española en este momento, estamos utilizando los préstamos, introduciendo una lexicología totalmente diferente, que al fin y al cabo enriquece a la lengua española común. En eso la Academia de la Lengua de Cuarto Guinea de Lengua Española está trabajando al respecto, porque está intentando incorporar palabras, el léxico culinario, por ejemplo, y la toponimia de Guinea Ecuatorial, que ya no debe ser extraña a ningún hablante de esta lengua española. Entonces, Guinea Ecuatorial, ahí está, hispanidad y la africanidad. Estoy al lado de la profesora Gema, que ha escrito sobre bantuismos, ¿no? Bantuismos. Bantuismo forma parte de una herencia cultural que llamamos actualmente africanidad, porque también ha evolucionado antes de la africanidad.
Entonces ya tenemos un elemento nuevo que acompaña el reconocimiento de las palabras, como se acaba de decir, de la aportación de lo que viene de África a la nueva situación expresada en español. Entonces, ahí ya no son palabras sueltas, sino un conjunto de elementos que vienen de África para América, pasando por el crisol de las lenguas ibéricas. Entonces, ¿qué es lo que llamamos nosotros hispanidad? Es el conjunto de palabras, de frases, de pensamiento, porque no solamente es hablar el español. Ustedes en este congreso han hablado de las cosas técnicas, cómo se escribe, cómo se estudia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que toda mestización, que a eso vamos, no hay mestizaje sin lengua y no hay lengua sin cultura, y por lo tanto mestizaje, lengua, cultura y español, pues es un solo conjunto de realidades expresadas efectivamente en la lengua española, pero que tienen que ser vividas a partir del corazón, de la asunción de esta simbiosis cultural que por casualidad hemos tenido por el contacto. Ya no condenamos en 1492 los contactos que hubo, las exageraciones de tratamiento que hubo entre unos y otros, relaciones humanas muy tensas, muy difíciles. Algún autor, Bartolomé de la Casa, escribió alguna crítica sobre el comportamiento de los colonos. Todas esas cosas están ahí, pero hay que resolverlas, sobrepasarlas con otro tipo de actitudes. Entonces, la hispanidad para nosotros es esta realidad concreta. Quiero bajar para que, en fin, yo termine, para llegar al mestizaje. Los afronegrismos son precisamente todos aquellos préstamos lexicales que se han encontrado procedentes de lenguas africanas, habladas por los deportados y que circulan en las relaciones entre habitantes de la nueva sociedad mixta, cuyos estudios desde el punto de vista etimológico, semántico y dialectal han sido objeto de incorporación de variantes y derivaciones que hoy forman parte del ámbito hispánico. En la realidad americana es así, por ese motivo, mucho más compleja. Desde la llegada de esclavos africanos procedentes de diferentes partes de África y distribuidos por diferentes lugares como en Cuba y en Brasil. El puerto de Cuba fue muy importante porque la mayor parte de las personas deportadas que venían de las costas bantúes africanas se deportaron en Cuba. Pero hubo una política de reversión cuando más de 200, 300 cubanos vuelven a África, vuelven a Guinea, y para ocuparse de los primeros oficios. El primer alcalde de Guinea fue un afrocubano, Abilio Balboa Arquín. Eso es una política de reversión, con el fin de mantener tendido el puente entre África y América y crear así lo que llamamos la afrohispanidad, afrohispanoamericanidad, que es quizás a eso queremos llegar. Entonces, estamos viviendo un mestizaje que evoluciona y concretamente en Guinea Ecuatorial ese mestizaje ya tiene 3 elementos fundamentales. El primer elemento, efectivamente, es la hispanidad. El segundo elemento es la africanidad. Y el tercer elemento es la americanidad, es decir, todo lo que contiene los grupos como expresión étnicos encontrados, los quechua, los guaraní, en América, y que se han introducido, y no puede existir ya una lengua pura en ese sentido, ni por un lado ni por otro. Es decir, el español se ha beneficiado de las lenguas nativas, y las lenguas nativas también se han beneficiado de la lengua española.
Entonces ese es el mestizaje que nosotros estamos intentando construir. Ese mestizaje es el contenido de la africanidad, la cristiandad, que es el elemento fundamental en la cultura hispánica, porque sí, también en la religiosidad el español ha sido un elemento importante de evangelización y de introducción en el mundo afrohispánico. Y termino porque, en fin, es lo que de la abundancia del corazón, como decimos nosotros, de todo lo que hemos estado diciendo, habla la boca, y habla la boca pues para estar dispuesto a ir aclarando algunos aspectos que a lo mejor pues no han sido suficientemente aclarados, pero estamos, como decimos, para proponer la creación de un mundo afro-ibero-americano. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la presentación de doña Gema Valdés Acosta. Ella nos va a hablar sobre el mestizaje lingüístico en el español de Cuba, las lenguas africanas. Doña Gema nació en 1948 en Cuba, es licenciada en Letras y doctora en Filosofía, en Ciencias Filológicas y profesora universitaria de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba. Es académica titular de la Academia de Ciencias de Cuba, además de ser académica de la Academia Cubana de la Lengua. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre la temática afrohispánica, entre ellas Los remanentes de las lenguas bantúes en Cuba, Diccionario de Bantuísmo del Español de Cuba, Diccionario de Bantuísmo del Español de América, el Lombanfula en Cuba, entre muchos otros. Ha impartido conferencias en universidades en Europa, África y América Latina. Ha obtenido varios premios de la Academia de Ciencias de Cuba y diversas condecoraciones por su actividad científica muy destacada en el país. Es profesora emérita de la Universidad Central Marta Abreu. Así que sin más preámbulos, cedo la palabra a doña Gema Valdés. Bueno, ante todo quisiera agradecer profundamente a los organizadores del Congreso de que Cuba esté presente en varios paneles. No se imaginan las diferentes personas que tuvieron que hacer un poquito de cada cual para que pudiéramos estar aquí. Como ustedes ven en el título de mi exposición, el objetivo es darle a conocer cómo están las investigaciones acerca del nutriente africano en nuestro español. Y voy a comenzar con un párrafo que les voy a poner en una diapo, pero quiero darles una serie de antecedentes. A pesar de la densidad demográfica innegable de la población africana en Cuba desde el siglo XVI hasta el XIX, que ha sido estudiada por diversos historiadores y científicos, y la vigencia genética de estas raíces demostradas por la ciencia. Quiero decirle que nuestro departamento de genética médica ha hecho un estudio preliminar de ADN de los cubanos y ha salido a relucir hasta ahora que todos los cubanos, incluyendo la que está hablando, tiene alrededor de un 20% procedente de África. Eso ha puesto en crisis también el término afrocubano, porque todos los cubanos somos afrodescendientes, independientemente del color de la piel. Pero a pesar de estos avances, los estudios lingüísticos están aún muy lejos de arribar a conclusiones definitivas
sobre los aportes de estos contactos en la variante cubana del español. Y la técnica no importa. Ahí les traigo un fragmento que escribió el conocido lingüista español que estaba aquí en el Congreso, Francisco Moreno Fernández. Él en el 2013 señala, y cito: los estudios hispánicos están en deuda con África. La lingüística y la filología hispánica han sabido analizar desde hace décadas la aportación recibida por la lengua española desde el África arabófona, pero apenas se ha interesado por la influencia que haya podido recibir desde el África subsahariana, aunque ésta sea menor comparativamente que la primera. Estos espacios, estos silencios del pasado, sin embargo, en el caso de Cuba, han tenido algunos antecedentes importantes de estudios sobre el problema lingüístico, aunque no todos ellos están hechos por lingüistas. Y quería simplemente recordarles algunos antecedentes que nosotros en Cuba tenemos en cuenta y que todavía utilizamos, a pesar de que algunos, como ustedes ven ahí, son del año 1924, como Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, que escribe su famoso El Monte en 1954, y siempre yo menciono, y no es un problema de que haya sido profesora de la Universidad Central, y que quizás por eso estoy yo aquí al cabo de los años inclinada a esta temática. Una profesora norteamericana que vivía en Cuba y que se formó en la Escuela Antropológica de Estados Unidos y que fue la primera, y creo que todavía es la única, que ha impartido un seminario de lenguas bantúes en una universidad cubana. Todavía mantiene ese hecho histórico. Ahora, en relación con estos antecedentes, por supuesto, la figura de Fernando Ortiz ha sido mencionada en otros paneles, inclusive por su concepto de transculturación que ha sido retomado en el siglo XXI por varios estudiosos de los problemas de contactos entre culturas. Y ese concepto de transculturación, que es del año 1940, que ha sido retomado, es importante para entender por qué estos contactos culturales y lingüísticos han provocado no un problema de empobrecimiento, sino de enriquecimiento de estos nuevos hechos culturales y lingüísticos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, a un Nicolás Guillén sobre los problemas de interculturalidad y verán que coincide también con esta visión de enriquecimiento de las culturas americanas, entre ellas las de Cuba, y sobre todo desde el punto de vista lingüístico, cómo las palabras son testigos de época. Y para adentrarnos en ese complejo panorama de siglos, pues voy a tratar de explicar cómo está la situación actual de estos estudios. Ahí ustedes tienen la problemática histórica. Estos mapas son mapas oficiales de la UNESCO
para que vayan teniendo una idea de cuáles son las zonas más importantes que en el caso de Cuba se han tenido en cuenta. Ahí ustedes tienen también en el centro los mapas del Atlas hecho por Cuba, y como ustedes ven ahí, la zona roja es la zona que se ha priorizado, que es precisamente la zona donde los cubanos lingüistas han podido hacer trabajo de campo en África y han podido tener contactos por primera vez con los buenos lingüistas africanos. Sin ellos no podemos avanzar en los estudios porque, como decía la ponencia del colega de Costa Rica, caemos en etimologías que son folclóricas, que son subjetivas y que no tienen un aval científico. Y para resolver ese problema es necesario incorporar en esos estudios a los lingüistas africanos. Y los hay excelentes. Por la experiencia que hemos tenido los cubanos de poder hacer trabajo de campo, especialmente en la antigua zona de los Bacongos, que es donde se ha priorizado esos estudios. Vamos a verla ahí. Ahí ustedes tienen las principales zonas. Hay otras, estas no son las únicas, pero he priorizado los componentes que lingüísticamente hemos tenido que estudiar. Por supuesto la zona bantú, pero específicamente la zona de la desembocadura del río Congo, la zona del antiguo reino de los Bacongos, con su capital en el norte de Angola, en San Salvador, en Mbanza-Congo, es una zona que lingüísticamente es esencial para los préstamos que todavía tenemos de vocabulario de origen bantú. La parte de los yoruba también es importante, sobre todo en la zona occidental de Cuba. El origen efik, como vamos a ver en uno de los vocablos que actualmente en Cuba tiene más vitalidad, independientemente de grupo social, de edad y de sexo, que les voy a mostrar ahorita, es también importante. Y también de la zona de la lengua, de las lenguas ewe-fon, hemos tenido estudios que han demostrado su importancia. Naturalmente, como vamos a ver, estas 4 zonas lingüísticas importantes tienen un gran vínculo con los sistemas religiosos cubanos de procedencia africana, pero además están en el vocabulario cotidiano del cubano. Por lo tanto, vamos a separar la situación actual. En primer lugar, ¿qué se sabe en el 2023 de las zonas del vocabulario, las áreas de praxis, donde encontramos mayor cantidad de estos vocablos ya comprobados, ya les digo, con una metodología que no es la de Fernando Ortiz, sino que es la del siglo XXI. Ahí tenemos en las comidas el vocabulario que se utiliza en Cuba en las comidas,
tiene un % significativo de palabras de origen africano. Y ahí tienen algunos ejemplos. Es llamativo que, alrededor de más de 300 vocablos, para que ustedes tengan una idea cuantitativa, el 17% no tiene sinónimos, hecho que desde el punto de vista lingüístico es muy importante, porque el hecho de no tener sinónimos quiere decir que todo el mundo lo tiene que utilizar en todas las circunstancias de comunicación. Entonces, de esos 300, un poco más de 300, el dato viene en lo que entregué como base de la exposición a los organizadores del Congreso. En algún momento ustedes tendrán la disponibilidad. De esos más de 300 vocablos, el 17% es utilizado por toda la población cubana. Además de la comida, está la música, como es natural. El cubano y la música están unidos. Los géneros musicales, algunos instrumentos musicales están vinculados a África. Y muy, muy marcadamente, y eso se ve en la literatura contemporánea cubana, en los mejores exponentes de la literatura contemporánea cubana, en los fraseologismos. Tenemos muchos fraseologismos cuyo componente fundamental es una palabra de origen africano. Ahí tienen algunos ejemplos. Serdiampanga, vivir en las quimbambas, algunos de estos vocablos están en el diccionario de la lengua española. Otros no, porque son más específicos de las características del español de Cuba. No tienen por qué estar, estarán en el diccionario de cubanismo, como le corresponde. Es decir, estarán divididos así como, por ejemplo, estos que no vienen en el diccionario de la lengua española, está tener guara, por tener influencia, amistad. Habla con fulano porque tú tienes guara con esa persona que viene de Nguala, amigo, desde el punto de vista etimológico. Pero además de estos sectores del vocabulario coloquial cubano, quería antes de pasar a los segundos fenómenos, quería ponerle un ejemplo que es el que es más vital en este momento en Cuba. No es esto. Esto es. Hace unos días se celebró el Campeonato Mundial de Pelota, de béisbol. Y por primera vez se unieron peloteros cubanos que viven en los Estados Unidos y juegan en las grandes ligas con peloteros que viven en Cuba. Eso era usual en otros equipos de pelota, pero en Cuba fue la primera vez, la primera experiencia. Y a ese equipo de pelota, el pueblo le puso Team Acere. Y eso nada más que lo entienden los cubanos. Acere es una palabra que significa amigo, compadre, a veces compinche, que es del EFIC, y entró por la vía de África al español de Cuba. Esas fotografías que tienen ahí son fotografías de los días que se estaba celebrando el campeonato que terminó la semana pasada. Y
y son letreros enormes que aparecieron en la ciudad de La Habana para apoyar al equipo por esas características. Y el segundo tipo de fenómeno es el que está vinculado a las lenguas rituales. Lenguas que no son lenguas, se le llaman así tradicionalmente porque tienen ciertas características de un sistema, pero en Cuba no se hablan lenguas africanas. Por lo tanto, no son lenguas de comunicación. Hay algunos científicos actuales que prefieren utilizar la terminología discurso ritual, precisamente para no dar la falsa impresión de que en Cuba se hablan lenguas africanas. Pero desde los estudios de antropología, etcétera, es una tradición. A veces yo misma utilizo la palabra lengua ritual con una acotación de que estoy hablando de algo que no es una lengua. Y ahí tienen lo que hemos estudiado hasta ahora de las 4 lenguas rituales más importantes que hay en Cuba, que tienen que ver con el mapa que les puse ahorita de las 4 zonas lingüísticas más importantes. Ahí sí la cantidad de vocablos es superior. Hay más de 500 vocablos que han sido estudiados en esas 4 lenguas rituales. Aunque hay palabras que tienen ese sema religioso que todo el mundo en Cuba conoce y utiliza. Para concluir, y esta es la diapositiva final, ahí ustedes tienen más o menos el resultado que tenemos hasta el 2023. Lo que está en azul corresponde a vocabulario ritual y lo que está en rojo a vocabulario del español de Cuba, que no es específicamente ritual. Y a la izquierda tienen ya los datos cuantitativos de lo que tenemos hasta ahora estudiado y de sus características. Pueden después discutir acerca de por qué se está aplicando la categoría lengua de herencia a estos fenómenos, porque es un tema muy problemático. Aquí tenemos muchas cosas que discutir y no estaremos de acuerdo en todas, pero hace falta esa discusión para progresar en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Y ya saben dónde me tienen, en el medio de Cuba. Muchas gracias, doña Gema. Lamentablemente no nos queda tiempo para preguntas, pero agradecemos su presencia. Ha sido un panel exquisito, así que esperamos que se animen a seguir quizás haciendo investigaciones sobre el tema. Muchas gracias a todos.